Bien. Bueno, chicos, buenas tardes a todos de nuevo. Hoy damos comienzo al quinto seminario de los 8 previstos. No se preocupen que a los que no hayan podido asistir o se anotaron tarde, alguno va a haber de 2 a 3 recuperatorios para que no pierdan las horas. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que yo les he dado en los seminarios anteriores y lo que les ha explicado la doctora Alonso en el seminario de oclusión, para resolver algunas situaciones clínicas, si bien no son especialistas en ATM, para que sepan resolver situaciones en la consulta de acuerdo a cómo tomo un registro de mordida en las distintas posiciones intermaxilares. Hola, Rímolo. Sandri, muteate. Ah, está, muteate. Bien. Entonces, justamente, ¿qué haría yo, por ejemplo, si tengo que, vamos a situaciones problemáticas, si yo tengo que reproducir la altura de un segmento perdido de dimensión vertical anterior o posterior, llámese pérdida de la altura oclusal en maxilar superior o en maxilar inferior? Uno de los recursos que les comentaba la doctora Alonso en el seminario era hacer la comparación de los 3 tercios. El segmento frontal, el segmento respiratorio y el segmento digestivo. Nosotros estamos acostumbrados a tratar siempre con el segmento digestivo. ¿A qué capítulo me refiero? Cuando tomamos la dimensión vertical oclusal, cuando tomamos la dimensión vertical en reposo y cuando hacíamos la resta de esas 2 medidas y me daba el espacio libre interoclusal. Es un valor fundamental, así como dice el último libro del gran autor Aníbal Alonso, desoclusión. Estamos en la era de la desoclusión. Imagínense que ese espacio de desoclusión me permite realizar los movimientos mandibulares con libertad, lateralidad centrífuga, centípeta, propulsión, protrusión, retrusión, etcétera, etcétera. Entonces, una de las maneras de el primer enfrentamiento a lo que yo me voy, valga la redundancia, a enfrentar en clínica es fijarme el equilibrio o la relación que existe entre los 3 segmentos: frontal, respiratorio y digestivo. ¿Ya escucho, Diana, que estoy en el seminario? Entonces, esa es buena. Tendríamos algo de problemas con el nacimiento del pelo, pero es una muy buena comparación hacer la interrelación, la relación en medidas entre el segmento respiratorio y el segmento digestivo. Sobre todo cuando tengo pérdidas totales de dimensiones verticales, desdentados parciales o desdentados totales. Ahora bien, justamente hay líneas tanto verticales como horizontales que a mí me van a servir. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿usted las sabe de memoria? No, me sirven de ayuda a memoria las imágenes con las constantes que tengo entre las líneas que trazo, ya sea en una iconografía, en una fotografía o con papel o sticker en los puntos más sobresalientes de la cara del paciente. Es un muy buen método para comparar. Hay líneas que ya se las voy a mostrar en el transcurso de la clase para que a ustedes les va a servir no solo para fijarse la armonía y proporción de segmentos faciales, sino también para ubicar, por ejemplo, el diámetro y el ancho de los dientes en un enfilado, si quisiéramos reponer dientes. Esto justamente es importante. Si nosotros hablamos de líneas verticales, hay 2 líneas fundamentales que yo debo reconocer, fundamentales, que son la línea bipupilar, que en rehabilitación tiene que ser totalmente paralela con la línea de los incisivos centrales. En rehabilitación, esto es una constante fundamental que se respeta: el paralelismo entre la línea bipupilar, si hablamos de planos horizontales, conjuntamente y comparando el paralelismo con la línea que pasa, no dije plano oclusal,
No dije línea de la sonrisa, que son tejidos blandos. Hablando de tejidos duros y los resultados en nuestra rehabilitación, siempre en el consultorio, doctores, en el consultorio, respetar el paralelismo entre la línea de bordes incisales de los incisivos centrales, si estuvieran, con la línea bipupilar. ¿Y por qué se marca acá esta desviación o esta discrepancia? Hay una maniobra muy sencilla que pueden utilizar ustedes en el consultorio, que es, viendo al paciente de frente, colocar una regla y que el paciente ligeramente muerda. Eso, si bien no es un método de certeza, me puede a mí orientar si hay alguna alteración en el plano oclusal, ya sea por alteraciones dentarias, por alteraciones periodontales, por una extrusión, por una necrosis y gangrena o por diferente altura de las ATM. Si yo veo de frente a mi paciente y la regla tiene una desviación en el plano oclusal, me encuentro frente a un problema. Lo que voy a tener que hacer es investigar cuál es la etiología de ese problema. ¿Los dientes están más largos? ¿Faltan dientes de un lado? ¿Se extruyeron por periodontitis? ¿Se extruyeron por ley del componente anterior de fuerzas o por una necrosis y gangrena pulpar? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Es una maniobra muy sencilla que ustedes pueden hacer, les vuelvo a repetir, viendo de frente al paciente y colocando una regla a la altura del plano oclusal. Justamente en estos casos, como este paciente que se presenta a la consulta, nosotros nos valemos muchas veces del equilibrio entre los tres segmentos faciales en sentido cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, porque, por ejemplo, en este paciente hay una reposición de los dientes anterosuperiores con prótesis. Entonces, no me puedo fiar de lo de la línea horizontal del plano de los incisivos. Sí para enfilar, pero para diagnosticar no, porque no tengo los dientes. A su vez, acá justamente, cuando tomo la dimensión vertical en reposo y cuando tomo la dimensión vertical oclusal, siempre, ya sea reponiendo una carilla, reponiendo una resina, reponiendo bordes incisales, hago la corroboración de que la guía anterior exista y que sea competente, o sea, que cumpla con la función de protección de grupo. Fíjense que aquí se cumple porque ejerzo la guía anterior hasta el borde a borde y existen disclusión de los elementos posteriores. ¿Se entiende entonces cuando una guía funciona? Sí, doctor. Perfecto. Cualquier duda, por favor, pregunta. Y esto justamente es lo que le explicaba la doctora Alonso. Esta es una regla que viene incorporada en este tipo de articulador semiajustable, ¿sí? Donde haciendo contacto posterior o anterior, independientemente de las piezas que tenga el paciente, tomo la punta más extrusiva de la nariz y la punta más extrusiva del perfil facial a la altura del mentón y ahí mido en centímetros y milímetros cuál es la dimensión vertical oclusal. Esta es la reproducción de la toma. Fíjense que hay contacto dentario y ahí el compás de punta seca. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un lápiz en un lado, que tiene dos puntas, me toma la medida de la dimensión vertical oclusal. Esto va a ser trasladado más adelante en la programación del articulador semiajustable cuando tengamos que hacer ese paso en la clínica. Acá justamente la doctora Alonso le hablaba de la repetición constante de algunas consonantes, M, B larga, P, S repetidamente para que relajen los músculos. En el consultorio, chicos, hay maniobras que los pueden ayudar. Por ejemplo, toman la dimensión vertical oclusal y dejan al paciente acostado con algo
que apoye una bata o el cabezal del sillón donde empieza la columna dorsal. Termina la cervical y empieza la dorsal. La cabeza del paciente va a estar en hiperextensión. Al cabo de unos minutos se van a relajar los músculos del cuello y por ende los músculos masticatorios elevadores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, de esa manera, en el consultorio lo dejas solo 5 minutos al paciente, volvés a ponerlo en posición vertical. Si te querés ayudar aún más, le podés hacer tomar unos sorbos de agua. ¿Por qué les aconsejo esa técnica? A ver. De tomar el agua, Claro. porque al deglutir es como que se va a permitir que ¿Qué los elementos dentarios no contacten Dale, cuando Diana, tragan. vas bien. ¿Qué posición intermaxilar vas a lograr deglutiendo? PMI. No, Deglutiendo. En reposo, profe, ¿no? claro, en reposo. Si el paciente estuviera en reposo y traga, se va a ahogar. La mandíbula, ¿qué posición va a lograr? PMI, oclusión céntrica, relación céntrica. Relación céntrica. Claro que sí, se dan cuenta, 2.800 veces al día promedio el paciente deglute y llega a relación céntrica. Se los recomiendo también cuando tengan que hacer maniobras extensas en el paciente que ha estado mucho tiempo con la boca abierta, detenerse un minuto, quitar el aislamiento y tome unos sorbos de agua. Ya sea deglutiendo o les vuelvo a repetir con esa maniobra de la cabeza en hiperextensión hacia atrás, ¿sí? O repitiendo esas consonantes, los músculos elevadores entran en reposo y ahí se vuelve a tomar con la regla para calcular la dimensión vertical en reposo y la resta, la diferencia, ahí está representada, la diferencia va a ser el famoso espacio libre interoclusal. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Acá simplemente es la manifestación de maloclusiones y muchas veces yo me puedo ayudar al registro para ver si hay interferencias, para ver si hay contactos prematuros con registros colorimétricos. Los registros colorimétricos generalmente son con papel de articular. ¿Cuál es el rango que vamos a utilizar en el consultorio? Papeles de entre 200 micras a 30 micras. Si ustedes me dicen, doctor, ahora me recibo con usted, ¿qué me recomienda para empezar? Papeles de 80 micras y que no sean herradura, porque se pegan al maxilar antagonista cuando vos lo probás por corriente estática. En todo caso, como les dije vez pasada, recórtelos en dos o tengan estos que son un librito y no son una herradura. Pero además hay registradores de cera de la oclusión, registradores tipo bonding, como si fuera una gota de miel, ¿sí? Registradores de acetato, cualquier dato que me dé el registro intermaxilar de oclusión me va a decir si los contactos son bilaterales y simultáneos. ¿Qué es lo que tengo que corroborar? Si el papel no se rompe o si el papel me deja marcas bilaterales simultáneas, anteriores o posteriores. Eso es lo que busco registrar en una normoclusión. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Bien. Entonces, justamente esta imagen es lo que yo les comentaba la clase pasada de un modelo tripartito. A ver, registré con el papel de articular y me perfora en un sector. Registro con el papel de articular, ya sea en la boca o en el articulador, y me perfora del otro lado. Mi pregunta es, la parafunción, las fuerzas no axiales, ¿a qué sector corresponden? Entonces, una de las maneras que yo puedo lograr en los modelos de diagnóstico, donde yo tomé la impresión preliminar, es duplicarlos.
duplicar esos modelos y confeccionar un modelo tripartito. Esta es la representación de un modelo tripartito. ¿Cómo haría? Voy con yeso densita y voy a vaciar la impresión hasta el cuello de los dientes marcado en la impresión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Una vez que utilice esa primera capa de densita, voy a colocar 2 dowel pin por sextante. 2 en el sector 1, 2 en el sector anterior superior y 2 en el sector 2. Luego que fragüe, coloco separador tanto en el dowel como en el yeso fraguado y ahí completo hasta donde tenga los límites de mi impresión, completo con cualquier tipo de yeso. ¿Me entienden ahí? sí, profe. Sí, Entonces serían 2 momentos de vaciado separados por glicerina, vaselina, separador de yeso y un segundo momento con yeso piedra. ¿Hasta ahí vamos bien? bien, Entonces me van a quedar perfectamente identificados, troquelables y removibles los 3 sextantes. ¿Me entienden? sí, sí, se entiende. Bien, entonces vos podés elegir el método que quieras. Hacer un primer registro de la oclusión con papeles de articular y tomar fotografía. Despintás esos colores con alcohol y luego vas reproduciendo los registros tanto en estática como en dinámica, tomando el vástago incisal del articulador y moviendo la rama superior, quitando de a un sector. ¿Vamos bien? Bien, Elimino en este caso el sector 2, registro los contactos en estática con un color, doy vuelta el papel de articular, registro los contactos en dinámica, fotografío. Ahí quito todas esas manchas que he coloreado con alcohol, retiro el otro sector, el sextante número 1. Repito, quito los colores, quito el sector anterior. Entonces, de ahí vamos a ver justamente si cada sextante responde a una oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida. ¿Se entendió? sí, sí, se entiende. ¿Seguro? Otra de las maneras que utilizo mucho yo en el consultorio es haciendo los vaciados en yeso piedra blanco y luego pintar cada sextante con acuarela y antes que se seque marcar los registros en estática y dinámica. Ahí fotografiarlo y después con alcohol despintarlos e ir haciendo sextante bajo sextante el control de la oclusión y la función de protección de grupo de cada sector dentario. ¿Ok? Es increíble cómo ayuda. Cuando hay múltiples parafunciones, me es muy fácil identificar dónde está la parafunción. ¿Vamos bien? Buenísimo, doctor. Una de las maneras, ¿conocen ustedes las plaquitas de silicona como los protectores bucales? Sí, Otra de las maneras es, por ejemplo, que el paciente viaje. Yo detecto que tiene trauma oclusal porque hay microcrack, porque hay fracciones, porque hay retracciones gingivales. Y en esa sesión yo quiero identificar cuál es la parafunción. ¿Vamos bien? bien, Tomo una impresión preliminar y hago un vaciado y llevo ese modelo a una termoformadora. ¿Alguien no sabe lo que es una termoformadora? no, creo que sí sabemos todos. Bueno, entonces derrito una placa de silicona de 0,8 o 0,6 milímetros
confecciono una especie de protector bucal, ¿me van siguiendo? Sí, Use el paciente su funcionamiento normal, el tiempo que esté en la sala de espera, o si la dejo colocada a mediodía, y después vuelve el paciente al consultorio y me fijo en el estado que está. Si ustedes se dieran cuenta, da muchísima información. Muchas veces va a haber 1 o 2 roturas que me están indicando a mí el sitio donde estaba el contacto no axial. perfecto. Sí, está muy bueno. Sí, Inclusive, si tuvieran que hacer un desgaste selectivo, si deciden hacer un desgaste selectivo, en el lugar de la perforación de la placa, podés colocar adentro un pedacito de papel de articular que muerda con la placa puesta y ahí te queda coloreado el sitio de la cúspide impelente o el sitio donde está la parafunción. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, sí, Eso doctor. está buenísimo para ayudarte bueno. para el diagnóstico. Sí, sí. Pero es de silicona, no de acetato de celuloide, porque se va a romper toda. Claro, sí, sí. Y 0,6 a 0,8, cosa que sea de menos de 1 milímetro, porque si ustedes les dan la altura de un protector bucal 1,5 a 3 milímetros, no se va a perforar y vamos a estar como cuando venimos de España. Claro, sí, ¿Se sí. entendió? Bien. Se entiende, Son sí. todos tips que les tengo que dar en esta clase para que ustedes, mirá, me pasa muchas veces que, le decía el otro día a los chicos en la optativa, muchas veces utilicé todo mi material estéril, las laminillas de Long, no tengo más papel, entonces tengo que salir al toro, como se dice, y resolver la consulta de alguna manera. Entonces, lo que busco yo como titular de esta cátedra es que sepan tener un plan A, un plan B, un plan C, llegando a óptimos resultados, ¿ok? Perfecto, doctor. Y si yo colocar el papel articular, habíamos dicho de un rango entre 200 micras a 30 micras, 1,80 micras promedio, me puede dar esta información. Supongamos en la primera imagen que yo tengo facetas de desgaste. Tengo mi diente desgastado. Imagínense que el contacto oclusal, además de no ser axial porque se desgastó la cúspide, va a ser una superficie de contacto, no un punto de contacto. La primera imagen me representa una superficie de contacto. Esto puede significarme 2 situaciones. Situación primera, que el paciente hace un desplazamiento mandibular en el cierre. Mírenme, toco un punto y desplazo la mandíbula. ¿Se entiende? Sí, se entiende, doctor. Toco y desplazo. Y la segunda interpretación es que el diente ya ha estado desgastado, ya ha tenido las famosas facetas de desgaste que describimos cuando hablamos de trauma cruzal, entonces que el paciente me está marcando una superficie de contacto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Bien, bueno. Ahora me quedo tranquilo. Vamos a la imagen número 2. La imagen número 2. Puedo tener una cúspide redondeada. Puedo tener una obturación sobreextendida. No dije alta, no dije alta. Puedo tener una cúspide redondeada, sobrecontorneada, o la colocación de una porcelana con el bizcochado o el arreglo sobrecontorneado, entonces darme una superficie de extracompresión, de compresión o extracompresión, que es ese punto marcado mucho más grande del resto que me marcó el papel. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Puedes repetir por qué era cuál era la causa? Por sobrecontorneo. Gracias. Está sobreentendido. Te pongo un ejemplo ya siendo un poquito más elevado. ¿Quién me preguntó? Yo, Lucía. Lucía, por ejemplo, que yo sea dólico, yo mido 1,83, soy flaquito, bueno, tengo panza, pero soy flaco. Pero que vos me tomes el contacto y me pongas un arreglo o una corona de diente de braqui. ¿Me seguís, Lucía? Sí, sí. Entonces que tengas contactos bien finitos en el resto,
del diámetro del papel con el que registré y que en el punto que me hiciste la obturación o la faz restaurativa esté gordo. A eso se le llama dextracompresión. ¿Me seguís, Lucía? Sí, sí. En ningún momento, Lucía, yo dije prematuro, ¿eh? Prematuro sería en el de abajo, digamos. Claro, porque no me perfora el papel. ¿Vamos bien? Sí. Queda una superficie redondeada, no como la de arriba, como un uso. Queda una superficie redondeada, pero mucho más marcada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, bien. Punto de compresión o de extracompresión. ¿Qué harían ahí? ¿Lo dejo así? Chicos. Se desgasta lo blanco que está en medio, doctor. No, en el segundo. Claro, En el segundo. Y no, no se dejaría así. Claro, Débora, con el instrumental específico, sea de acuerdo al material que está provocando ese contacto, resina o porcelana, se desgasta de la periferia hacia el centro. Ah, bien, bien. Vas desgastando, borras la marca, secas con aire y volvés a desgastar. Perfecto. ¿Vamos bien? Bien. Fíjate que esta imagen tiene algo malo, que era el punto de extracompresión, pero el registro cruzal es excelente, porque fíjate que me queda un punto. Esto está para cuando controlen sus operatorios, doctoras. Un punto central y un estabilizador en un reborde. Para la oclusión eso es fundamental. Si vos me preguntás a mí, ¿cómo dejo los contactos que tengo un montón? Uno, fundamental, o A, B o C, y uno estabilizador en un reborde marginal. Eso está perfecto. ¿Me siguen? Bien. Con respecto a la ubicación de los contactos que dejo, ¿eh? Sí, sí. Vamos al tercero. Coloco el papel. Lo primero que hago es fijarme el papel. No se olviden que está medido en micrómetros. Es muy sensible. El papel va a estar agujereado. Entonces, lo que voy a hacer, contrario al caso número 2, es volver a registrar. Me fijo que hay una zona clara. ¿Por qué está clara? ¿Qué no tiene ese área blanca? Contacto. Vos ves que hay como si fuera un blanco para tirar flechas, ves lo rojo del papel y el centro blanco. ¿Vamos bien? Claro, se perforó el papel y chocó diente con diente. Claro, chocó antes. ¿Qué no tiene esa porción blanca? Tinta. Claro, si no tiene color, digamos. Claro, entonces, contrario al caso número 2, ahí tengo que desgastar justamente el área blanca. ¿Vamos bien? Exacto, sí, sí. Visto, Débora, de otro lado, lo que te decía que lo podés hacer no solo con papeles, con el intermediario, con la plaquita perforada, ¿sí? Y discúlpame la vulgaridad del vocabulario, donde está el agujero, colocas un pedacito de papel de articular y lo volvés a hacer morder. Bien, bien, bien. Entonces ahí te va a dar el área a desgastar. Yo sé que parece pesado el tema, pero es fundamental para que ustedes controlen la oclusión y las restauraciones en el consultorio. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, doctor. Perfecto. Justamente, esto fíjense, es el registro en modelos. Una vez tomado el registro de mordida, ¿y qué registro de mordida tomaré yo para diagnosticar? Tiene la primera sesión, al paciente le realizo una historia clínica, en esa historia clínica complemento con impresiones preliminares y yo tengo que relacionar los modelos en un articulador semiajustable. ¿Con qué registro de mordida voy a montar el articulador, en el articulador? En PMI, Claro, pero si yo tengo los dientes desgastados, ¿tiene PMI?
Si yo no tengo las superficies anatómicas de los dientes, ¿voy a poder relacionar cúspide en fosa? No, No. no, no, Si yo no tengo un arreglo en un 6, ¿voy a poder lograr una PMI? no, Ajá. Si mi paciente es jugadora de hockey y recibió un bochazo de hockey y viene con una movilización de la articulación, ¿voy a lograr una PMI? y no tampoco. Exacto. Entonces, ¿cómo se llamará la posición no forzada? ¿Oclusión habitual? Muy bien. Oclusión habitual. El registro intermaxilar no forzado, el registro intermaxilar no forzado, con el cual hago el montaje de diagnóstico en el articulador, es oclusión habitual. ¿Vamos bien? Sí, bien. Yo no sé si ese paciente va a poder llegar a céntrica, yo no sé si ese paciente va a poder lograr por artritis, artrosis, luxación articular, no sé si voy a poder lograr la relación céntrica. ¿Vamos bien? Sí, sí, se entiende. Yo tengo recursos en el consultorio para lograr una aproximación céntrica. ¿Por qué les digo la palabra aproximación céntrica? Porque son todos métodos arbitrarios. Para que yo pudiera corroborar que mis cóndilos están en la posición más anteromedial respecto a la cavidad glenoidea, repito, para poder registrar que mis cóndilos están en la posición más anteromedial respecto de la cavidad glenoidea y fuera un método de certeza, yo tendría que colocar una púa, un lápiz enfrente del paciente, un papel, o sea, un axiógrafo, y tener 2 resonadores magnéticos, uno en cada ATM. Eso sería una certeza. ¿Me sigue el ejemplo? Sí, sí, Entonces se darán cuenta que nosotros, al no poder operarle las 2 ATM al paciente, tengo que basarme en métodos arbitrarios. ¿Se entiende? claro, sí, se entiende. Entonces vamos a ver que hay métodos que a nosotros nos ayudan a una aproximación céntrica. Este paciente, por ejemplo, se registró en modelos, lo que era una oclusión habitual, ¿sí? En rojo, y luego se trató de hacer alguna maniobra que ya vamos a ver cuál es, en el consultorio, para tratar de que llegara céntrica, y ahí corroboramos que tenía una posición distinta a la habitual, o sea que lo podía lograr, ¿ok? Bien, Justamente, uno de los métodos que se pueden utilizar son las llamadas laminillas de Long. ¿Las escucharon nombrar? Sí, profe. Fundamental que las tengan en el consultorio. ¿Sí? Vamos a cómo se confeccionan. Cualquier ortopantomografía, teleradiografía, la que tuvieran que no se utilice más, la dejan en un crisper, en un recipiente de los que tenemos en la heladera para el fiambre, para las verduras, lo dejamos con agua tibia y un chorrito de lavandina, 2 o 3 días. ¿Vamos bien? bien, Luego con una esponja le quito todas las sales de plata y me va a quedar translúcido y limpio esa película. Busco una regla de librería del colegio, trazo líneas y las recorto en tiritas de aproximadamente 1 centímetro de ancho cada una. ¿Se entiende? bien, Busco 3 a 4 milímetros de espesor y les hago un agujero con un perforador y le coloco un gancho de las carpetas del colegio. ¿Se entendió? bien. Sí, como ahí la figura, como esa figura. Bueno, ahí tenés una confección casera de las laminillas de Long. No se compran, uno las confecciona. Claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, Entonces, esto sería una desprogramación. ¿Qué es una desprogramación? Inhibe el mecanismo habitual de apertura y cierre. Inhibís la actividad de la motoneurona alfa, colocando ese intermediario tipo laminillas de Long. ¿Vamos bien? sí, bien.
Y hay dos maneras de colocarlas. Quiero saber si me van siguiendo para que lo entiendan, no tanto para que lo hagan en pregrado, sino para que lo hagan en consultorio. ¿Ok? Ya tomaste las impresiones de diagnóstico, ya hiciste la historia clínica y tu paciente quiere una corona o quiere una incrustación. Tu pregunta es, ¿podés llevarlo a céntrica? Entonces, un muy buen recurso en el consultorio es utilizar las laminillas de Long. ¿Sí? Es una desprogramación, ¿sí? Mediata. Necesitas unos minutos. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Bien. ¿Cuánto dijimos que era promedio el espacio libre interoclusal? ¿Hectáreas? ¿Metros? ¿De 1 a 3 milímetros? Aproximadamente. Si Sí. 2 a 4, promedio 3 milímetros. Perfecto. Bien. ¿Sí? Entonces, hay una técnica que es por adición. Si, préstenme atención y después se los repito. Si yo tengo un promedio de espacio libre interoclusal de 3 milímetros, los voy a duplicar en altura. Coloco, mordiendo adelante, ese espesor de tiras 5 a 6 milímetros. ¿Vamos bien? Bien. Perfecto. Entonces, el paciente puede o no acusar dolor. ¿Me van siguiendo? Sí. Si el paciente acusa dolor, el dolor va a ser retrocondilio, atrás de los cóndilos. Ujú. Y se produce por compresión del ligamento bilateral posterior. Dolor por compresión del ligamento bilateral posterior. ¿Estamos bien? Bien. Ya vamos a ver lo que es el ligamento bilateral posterior. Entonces, ¿qué harían ustedes si yo coloco esas laminillas con el doble de espesor del ELI y duele detrás de los cóndilos? Quitaría una laminilla, iría disminuyendo. Muy bien, vas quitando de a dos laminillas, Claro. esperas 5 minutos y hasta que el paciente no acuse dolor. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. La técnica de Débora te llevará 15-20 minutos. Bien, claro. Y ahí, Débora, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sumando o estoy quitando? Quitando. Perfecto. Entonces, la técnica para lograr la aproximación céntrica con intermediarios tipo laminillas de Long, donde vas quitando laminillas, se llama técnica de sustracción. Duplicas el diámetro del promedio del ELI. ¿Vamos bien? Perfecto, sí, sí. Y ahí vas quitando de a dos laminillas. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí, se entendió. Por lo contrario, Débora, muchas veces se utiliza en la facultad la técnica de adición. ¿Cuál sería? Colocar los 3 milímetros promedio. ¿Vamos bien? Bien, sí. Nada al paciente, nada de Claro. nada. Le sumas 2 laminillas. Bien. Nada de nada. Le sumas 2 laminillas. Bien. Ahí Hay que quitar ahí. le quitas 2 y esa es la medida. Perfecto, sí, sí. A ver la clase, vamos de nuevo a la técnica por adición. Coloco el promedio que me dice la bibliografía del ELI. El paciente ronronea de felicidad y no le pasa nada. Adiciono 2 laminillas, no le pasa nada. Voy adicionado. Cuando acusa molestia o dolor, quito 2 laminillas y a esa altura hago el registro y la aproximación céntrica. Quiero saber si se entendió, si alguno tiene duda. No, profe, sí. Es un excelente método, doctores, para que traten de llevar a céntrica si el paciente no tuviera disfunción articular, ¿sí? Antes de tomar un registro de mordida en céntrica para rehabilitar, ¿ok? Bien. ¿Y por qué les explicaba recién en la técnica de sustracción
lo del ligamento bilaminar posterior. Vamos a los límites posteriores del ATM. Volvamos a primer año. Regiones comunes a cráneo y cara. No sé si ustedes recuerdan que cuando yo hablaba de los límites de las ATM, decía el límite posterior de las ATM es el ojal retrocondilio de Yubara. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, les cuento, ese es el límite posterior. ¿Y dónde estaría determinado el límite posterior? Imagínense que la parte posterior del cóndilo fuera un frac con lo que los varones nos casamos por ahí. Entonces el frac va a tener dos puntas. Ese frac que sale de la parte posterior del cóndilo se va a llamar ligamento bilaminar posterior y se divide en dos fascículos. Ese espacio entre medio de los fascículos del ligamento bilaminar posterior se llama ojal retrocondilio de Yubara. ¿Se entendió? Ah, bien, sí, sí, doctor. Como si fuera un frac atrás de la parte posterior del cóndilo. ¿Me va siguiendo? Sí, Entonces, lo que ustedes logran en esa técnica de sustracción, duplicando el diámetro del espacio libre interclusal, es comprimir el bilaminar posterior. ¿Se entiende? Por eso el dolor. claro, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, sí, se entendió. Toda la vida, Débora, te va a pasar en clínica cuando dejas un arreglo alto, una corona alta o una obturación sobrecontorneada. Claro, sí. La manifestación antes de dolor periodontal va a ser dolor del bilaminar posterior. Corroboras con papel de articular, identificas algunos de los puntos que te expliqué hace un rato y ahí reducirás la altura o el contorno de tu restauración. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí. ¿Podemos Clarísimo. seguir? ¿Alguno tiene alguna duda? No, perfectamente. Bien. Esto es justamente el registro de oclusión habitual en pacientes parcialmente desdentados, siempre que falten para los pacientes usos integrales elementos que me dan la dimensión vertical, premolares y molares, tengo que colocar placa de registro y registro de mordida. Siempre en esos casos no tengo elementos que me den la dimensión vertical, tengo que colocar rodetes. Se los digo para cuando tomen las fotos de sus pacientes integrales. Y este es otro recurso para lograr una aproximación céntrica. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. ¿Cómo se llama este recurso que también puedo confeccionar en el consultorio de manera casi inmediata? Esto se llama JIG, J-I-G, JIG de Lucia. Sí. No es una chica que se llame Lucía, es el apellido del que lo creó y lo patentó, Roberto Lucia. JIG de Lucia. Es un desprogramador anterior. ¿Vamos bien? Bien, sí, sí. Entonces, yo les explico rápidamente la técnica que uno hace en consultorio y después les voy a mostrar las imágenes. Primero préstenme atención a cómo se confecciona. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ya sé que les gusta más el tema de las infecciones y les gusta más el tema de los antibióticos. Lo lamento. Profe, yo tengo una duda. Dime. Mi paciente, le estábamos para hacer la prótesis de abajo y le faltan los molares de abajo y bueno, de arriba también, pero tiene prótesis. ¿Lo podemos hacer a las placas esas con la cera en el modelo o tenemos que hacer y probablemente después? Claro, pero por supuesto lo que hiciste en el modelo, trasladarlo a la boca. Para probar, o sea, para ver si hay que bajar más y eso. Por supuesto. Ah, perfecto. Gracias. Cecilia, ¿qué día cursas? Los lunes a la mañana. Avísame cuando lo hagas. Bueno. Lo único que tenés que llevar, además de la espátula de cera, la próxima es... Mechero y todo eso. No. Eso te iba a decir, me leíste la mente.
están muy acostumbrados a trabajar con calor seco, ¿sí? Te diría que es mucho más fiable que trabajes con calor húmedo, o sea, que lleves 2 tazas de goma. Vas a la sala de jefes al dispenser y buscas agua caliente y agua fría. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, con el agua caliente termoplastificas el rodete, ¿sí? Tomas la mordida, secás con aire para hacer perder la memoria a la cera. ¿Sabes si me seguí? Sí, sí. Y cuando sacás lo tirás al agua fría. O sea, ¿lo llevo hecho o eso es para hacer recién? No, no, vos lo llevas hecho, Sí. pero Y con ahí la, hace- espera, con la dureza de la cera, cuando muerdas vas a romper la placa base. Sí. Entonces, introducís despacito en la taza de goma con agua caliente el rodete de cera, se va a termoplastificar, ¿vamos bien? Sí. Tomás el registro de mordida, ¿me seguís? ¿Con la prótesis superior puesta? Claro. Perfecto, sí. Entonces, secás ese rodete con aire, ahí la cera empezó a perder la memoria. Sí. Ok, sacás el rodete con la placa base y el modelo y lo tirás al agua fría. Perfecto. Es mucho más higiénico, si no me van a decir que no. Sí. No te quemas los dedos, no te quemas el guante. Bueno, yo entonces todo eso y le aviso. Gracias. Si tenés duda de qué llevar, escribime el día anterior y te voy a acordar. ¿Estamos? Estamos, gracias. Bueno, ¿qué necesito yo entonces para hacer un jig de lucha? Sí o sí voy a necesitar las laminillas de long. ¿Se acuerdan que recién logramos la medida en la cual yo tengo que colocar las laminillas de long y tomar la mordida? ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿qué voy a hacer? Separo las laminillas de long. Yo sí los voy a explicar las veces que sea necesario, pero esto es importante. Terminé con la técnica de laminillas de long, ¿ok? bien, Separo el toquito de laminillas, le pongo una cinta adhesiva, le pongo una gomita y la separo. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, En vaselino, los elementos superiores y los inferiores. Pongo algún separador, glicerina, o algún, que es hidrosoluble, o algún separador oleoso, vaselina, y en vaselino de canino a canino, superior-inferior. ¿Ok? bien, En un vasodapen preparo diversos materiales. O acrílico rosa, o acrílico Duralite, o acrílico cristal translúcido, o acrílico color diente autopolimerizable. ¿Ok? bien, Bueno. Lo preparo y cuando esté de consistencia masillosa, lo coloco en el maxilar superior. Puede abarcar el jig centrales y laterales o centrales solo. ¿Ok? bien, Me embebo un dedo en monómero y le doy forma de plano inclinado a la superficie palatina. De rampa. bien, ¿Vamos bien? bien. ¿Y a dónde pongo las laminillas? ¿Atrás? ¿Eh? Dayana, no se te escuchó. No. No se te entiende nada. ¿Cómo es? ¿Atrás? O sea, en el sector posterior o...? Atrás, atrás. Atrás. Nadie. Entonces, mírenme, el jig va a estar adelante. Hago esto con las laminillas. Las llevo para atrás y que el paciente muerda. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Sí, Entonces, ¿qué hago? Para no estar esperando eternamente y quemarlo al paciente, saco ese jig y lo tiro en agua caliente. El agua caliente va a lograr que se complete la polimerización. ¿Me van siguiendo? sí,
Entonces, yo les explico primero la teoría. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Bien. Di la altura de la oclusión del jig con las laminillas de long colocadas atrás. ¿Me van siguiendo? Sí. Una vez que esté polimerizado el jig, voy a poner papel de articular por palatino del jig y voy a empezar a revisar los contactos. ¿Sí? Sí. El jig puede tener un contacto de cierre al medio, imagínense una flor de lis, Ujú. o puede tener un contacto de cierre por incisivo, en palatino. Bien. Mientras sean los contactos bilaterales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. No, yo me perdí, perdón. Bien. Le pones, Marianela, el papel de articular en palatino del jig. ¿Vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Como dicen ustedes los chicos jóvenes, todo lo que está bien sería o un contacto en palatino entre los dos centrales Bien. o un contacto por central, En un solo elemento, digamos. el primero, el del medio, en un solo elemento. Bien. O tenés separado un contacto en un central por palatino, otro contacto en el otro central. ¿Me va siguiendo? Bien, sí. O tener 4 contactos. Uno en lateral, uno en central y uno en lateral. Ok. Escúchame, Marianela, que no terminé. En base a lo que te mostré antes de las imágenes, con el papel articular vas a agarrar un mini drill, un torno y los dejas al contacto o a los 2 o a los 4 iguales. ¿Me vas siguiendo? Sí. Ahí le diste la misma altura de cierre. ¿Ok? Bien, bien. Bueno. Y luego, ¿qué haces? Con el jig puesto, que haga la guía anterior y que haga las guías caninas. ¿Me seguís? Sí, ahí voy. Tanto en la guía anterior como en las guías caninas, tenés que lograr la disclusión de todo el resto de los elementos. De todos los posteriores. De todos. Bien, perfecto. Entonces, ahí tu jig va a poder desprogramar. Bien, bárbaro. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Depende del tipo constitucional del paciente, se deja entre media hora a 2 horas y después tomás el registro de mordida en aproximación céntrica. Bárbaro. Fíjense qué sencillo que es. El año pasado, en las materias optativas, yo les hice la demostración en la última sesión de la optativa, porque viste, todo esto es muy teórico. Está bueno ver cómo hacerlo, porque en el consultorio vas a estar solo. Claro, es difícil imaginárselo. Pero viste que la imagen está bastante indicativa. Ahí Sí, sí. justamente, fíjense, esto es un material de registro de mordida, ¿sí? Esto sería un registro de mordida inhabitual. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Esto es cera Beauty Pink. No sé si en alguna otra materia la han escuchado nombrar. Sí, en prótesis, Sí. materiales. Bueno, esta es una cera que se llama Beauty Pink, que es termoplastificable. Alcanza su punto de trabajo entre 52 a 56 grados, ¿sí? No es un elemento barato, pero lo que tiene es que cuando termina de endurecer, no se distorsiona, así que es muy fiel para los registros. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Y tiene otra ventaja. 52, 56 grados es termoplastificable y tiene la temperatura de trabajo. Pero una vez colocado en boca, los 36.7, 37 grados endurece.
Entonces, te da tiempo para trabajar y queda inalterable la marca y no necesitas separadores. Son ceras plásticas. No te queda pegado a ninguno de los dientes, ni superior ni inferior. ¿Ok? Bien, doctor. Es fantástico, es fantástico. En este momento, quédense tranquilos que pese a cómo está la situación económica, hay una presentación del laboratorio que la patentó, que se llama Moico, bastante oneroso, pero hay otra presentación que es del laboratorio Kerr, K-E-R-R, y es bastante más accesible. Ah, buenísimo. Bueno, ese era el registro de la mordida en habitual con cera Beauty Pink. Acá justamente, yo no les vengo a mentir, muchas veces uno hace refuerzos, ¿sí? Hoy está un poco perimido con la teoría bioambientalista que no se colocan metales adentro de la boca. Yo no les vengo a mentir, esto es un verdadero registro donde tiene un refuerzo con las casitas de las radiografías, con el estaño de las radiografías, para que no se distorsione. En realidad se puede hacer, cada uno es dueño en su consultorio. Sépanlo que no es aconsejable desde el punto de vista del ambientalismo actualmente, pero muchas veces se puede realizar un refuerzo. Ven cómo queda la marca, ya con los 37 grados de la boca ya me han quedado marcados los registros oclusales sin necesidad de que tenga que enfriarlo. ¿Estamos? Sí, doctor. Estos justamente son los registros con Beauty Pink. Fíjense lo estables. Estos generalmente yo los uso, que les decía en otra clase, para controlar en disfunción articular cómo ha cambiado la orientación de la mandíbula, registros en el momento del diagnóstico, a mitad del tratamiento y a fin de tratamiento. Porque vos lo guardas en bolsitas para autoclave y eso te queda como registro legal de lo que consignaste al principio, durante el tratamiento y a fin de tratamiento. Acá se figura la confección, que podés hacerlo con modelos de cualquier placa de registro, como las que le enseñaron en oclusión, con cualquier material que ya vamos a ver. Habíamos quedado que yo colocaba el jig en los incisivos centrales y o laterales. Entonces, en el resto de la arcada puedo confeccionar en modelo registros para determinar, ¿sí?, la oclusión en la supuesta relación céntrica. ¿Me entienden? Fíjense lo que muestra la figura. Está recortando un registro adaptable al paladar del modelo, pero que libera con una escotadura la superficie que ocuparía el jig. ¿Se entiende? Claro, sí. Ahí está la adaptación en el modelo y el recorte del lugar que estaría ocupado por el jig de Lucia. Entonces, ahí está. Colocas primero el jig de entre media hora a 2 horas y luego colocas como intermediario para el registro de mordida, ¿sí?, el material de registro posterior. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, una vez que termoplastifique el material posterior, que lo ablande, lo coloco en posición, el paciente sigue mordiendo el jig y yo con un leve movimiento de apertura. ¿Por qué digo leve movimiento de apertura? Que sea menor a 3 centímetros la apertura, porque entonces la mandíbula hace rotación pura. Con un pequeño movimiento de apertura se logra rotación pura. Si yo abro como un león, logro rototraslación y pierdo lo que logré con el jig. Quiero saber si eso me lo entienden. Sí, se entiende. Sí, sí, sí. Para lo que son registros, son movimientos pequeños de apertura. Bueno, eso lo voy a trasladar al arco facial. Quiero saber si hasta ahora se entendió lo del jig. Sí, se entiende. ¿Seguro? Es muy sencillo que ustedes lo realicen en clínica. Entonces, ese jig solo voy a tener para programar mi articulador en aproximación céntrica. ¿Cómo van a hacer ustedes en clínica
para montar los modelos en el articulador. ¿Ya han montado o no, no es cierto? No, todavía no. Bien. Entonces, voy a preparar primero la horquilla o tenedor. Hay algunos tipos de articuladores donde hace un ángulo recto el vástago de la horquilla o tenedor. El material que puedo colocar para registrar la mordida va a ser en una sola superficie, no en las dos. El paciente no tiene que morder el registro de mordida, valga la redundancia. Entonces, el material para registrar la impronta del maxilar superior va a estar en una sola cara de la horquilla o tenedor. ¿Se entiende? Sí, Bien. Puedo utilizar cera Beauty Pink. Puedo utilizar doble capa de cera rosa. Puedo utilizar cera amarilla de laboratorio. Puedo utilizar adhesivo para silicona y silicona mediana o de liviana fluidez. Y puedo utilizar unos botones adhesivos que vienen de Godiva. Coloco un botón marrón anterior y 2 botones posteriores. Cualquiera sea el material que yo utilice para registrar la impronta del maxilar superior, lo voy a tener que termoplastificar. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. sí, doctor. Entonces, por eso Cecilia te decía lo de la taza de goma con agua caliente. ¿Se entiende? Sí, bien. Bien. Entonces, lo que voy a hacer, no sé si me miran ustedes y si me están viendo. Sí, lo Sí, vemos. profe, se lo ve. Entonces, coloco, a mí me es mucho más cómodo colocarme en posición 11 al paciente, porque puedo colocar la horquilla y centrarla en la línea media. ¿Vamos bien? Bien, El material ya está blando, ¿se entiende? sí, Y lo entreno a mi paciente para que cierre los 2 puños y me queden liberados los pulgares. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, el paciente, ¿qué es lo único que va a hacer? Va a sostener el propio paciente la horquilla o tenedor. Hace esto, mírenme. bien, Cierra los puños, cosa que a mí me permita manejar el arco facial, ¿sí? Y los pulgares me mantienen sostenido la impronta del maxilar superior. ¿Se entiende? bien, Una vez que el paciente aprieta y se marca en el material que sea, si fuera elastómero tipo silicona, espero que el testigo en la loseta polimerice. Si fuera cualquiera de las ceras, el paciente sosteniendo ese registro del maxilar superior, yo con aire le hago perder la memoria a la cera. ¿Ok? Sí, ¿Se entiende o no? sí, se entiende. Retiro la horquilla y la arrojo al agua fría, si fuera cera. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Pero, entonces, ya le quité la memoria a la cera de la marca de la horquilla superior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces vuelvo a darle al paciente la horquilla y que el paciente me siga sosteniendo porque va a colaborar conmigo. El paciente sigue sosteniendo en posición la horquilla con la impronta del maxilar superior. ¿Se entiende? sí, doctor. No tiene que morder nada. No, El paciente sigue sosteniendo. Entonces yo de atrás del paciente voy a aflojar todos los tornillos del complejo del arco facial, aflojo todos los tornillos e introduzco ese complejo para ajustar
el arco facial en los conductos auditivos externos. ¿Se entendió? Sí. Bien. En este momento tengo nomás unida la punta de la horquilla al resto del arco facial, pero aflojado todos los tornillos. ¿Se entiende? Sí, profe. Cierro el arco facial y generalmente nosotros lo empujamos hacia adelante. Cuando el paciente delante de las olivas dice ¡ay! Porque traccionaste hacia adelante, comprimís el tragus, ahí cierro los tornillos del arco facial. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, profe. Hasta ese momento me queda el arco facial con todos los tornillos flojos unido a la horquilla o tenedor, y lo único que puedo hacer con el arco facial es este movimiento de arriba hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿y qué haré ahora para impedir este movimiento? ¿Se coloca el posicionador nasal? Muy bien, busco el cuarto punto de referencia. Los otros tres ya los tengo determinados. Oliva izquierda, cóndilo. Parte media de la horquilla, inciso. Oliva derecha, cóndilo. Cóndilo, inciso, condilar. ¿Estamos con los tres otros puntos? Perfecto. Entonces, coloco el cuarto punto de referencia. Posicionador frontonasal o púa infraorbitaria, de acuerdo al modelo de articulador que fuere. ¿Está? Sí. Una vez que queda fijo el posicionador frontonasal, también tiene que molestar cuando expandas el arco facial. ¡Ay! Ahí uno ajusta el tornillo. ¿Se entiende? Bien. Recién ahí te fijas que quede fijo y que no tenga movimiento ningún componente del arco facial. ¿Se entendió? Sí. Ahí ajusto todos los tornillos y me fijo en el frente y me fijo de costado izquierdo y costado izquierdo derecho de las facies del paciente, y el paciente suelta ya la horquilla. Bien. ¿Vamos bien? Vamos bien. Una vez que pasó eso, que está todo ese complejo con todo ajustado, aflojo nomás los tornillos que sujetan la oliva. Bien. ¿Me van siguiendo seguro? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí voy a proceder en la mesa de laboratorio a montar el modelo superior. ¿Sí? Sí. Bueno. Supongamos, fraguó el yeso, quito el arco facial y me va a quedar las dos ramas separadas por la púa interincisiva y sostenido por la gravedad y por el yeso fraguado el modelo superior. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que hago ahora es aflojo el tornillo de la púa interincisiva y lo abro, quiere decir separo las ramas, aproximadamente 2 marquitas, que sería entre 1 a 2 milímetros. ¿Está? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y por qué lo abriré? Para montar el modelo inferior. Perfecto, muy bien, pero esa apertura que hice entre las ramas, ¿quién me la va a dar? El intermediario. Exactamente, el registro de mordida, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta ahí rebobinemos. Tengo sostenido del yeso el modelo superior con la inclinación que me dio.
la horquilla o tenedor, abro una o dos marcas horizontales que trae la púa interincisiva, vuelvo a cerrar el tornillo de la púa interincisiva, me queda ligeramente separado las dos ramas. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, llevo al extremo de la mesa. ¿Por qué llevo al extremo de la mesa? Para que quede el tornillo de la rama inferior afuera de la mesa. A ver, si yo lo colocara en el centro de la mesa, doy vuelta al articulador y el articulador me quedaría así. Claro, sí. Lo llevo al extremo de la mesa y afuera de la mesa sale el tornillo y me queda paralelo. ¿Se entiende? Sí, sí. Abro la rama inferior, coloco el intermediario, que es el registro de mordida, y ahí voy a montar el modelo inferior. O sea, sería articulador dado vuelta con el tornillo de la rama inferior, que sería la base, fuera de la mesa. Sí. Coloco el registro de mordida en la superficie oclusal del modelo superior. Sí. Mojo el modelo, coloco el modelo inferior. Bien. Hago el copete de yeso de laboratorio, de taller o el que utilicen ustedes. Ujú. Completo la fijeza de los modelos. ¿Me siguen? Sí, sí, doctor. Una vez que fragüe, quito el intermediario, o sea, el registro de mordida, si es necesario, si no lo puedo dejar hasta que lo utilice, y ahí abro la púa interincisiva y termino de cerrar la rama. ¿Se entendió? Sí, se entendió, doctor. Perfecto. Perfecto. Hasta antes que el mecánico dental le confeccione las prótesis, las cajuelas contiguas están en 0 y el ángulo de Bennett está entre 15 a 30 grados marcados. Bien. Quiero saber si hasta acá tienen alguna duda con respecto al montaje. Para mí quedó claro, no sé, los demás. Sí, se entendió bien, profe. Hay que hacerlo, obviamente, pero fíjate que había un montón de mitos. Que el paciente sostiene las cosas, que el paciente va a colaborar cuando vos ajustás el arco facial. Son pequeños tips, pero para que le salga bien el montaje. Bien, Entonces, doctor. justamente, ves que ahí está la ubicación del arco facial. Ahí justamente es cuando ajusto los primeros tornillos, los que me fijan en el arco facial. Dijimos que ahí iba a tener libertad en sentido cefalocaudal. Bueno, un momentito. Ahí está fijado el cuarto punto de referencia, ¿sí? Esta está al revés, chicos, les cuento. Los articuladores, el que tenga articulador que no tiene al centro el vástago de la horquilla o tenedor, se ubica siempre la angulación a la derecha. ¿Estamos? Ah, bien. Ahí está la izquierda del paciente, siempre es a la derecha del paciente, ¿ok? Bien. Ahí está el otro modelo con el posicionado frontonasal. Siempre tiene que molestar, es cuando nace la nariz, donde se ubica. Expando hacia afuera el arco facial. Una vez que ubique el posicionado frontonasal en el vástago horizontal del arco facial, y ahí recién ajusto el tornillo del posicionado frontonasal. Ahí está ubicado en posición. Fíjense que está el plano oclusal. Y sostenido, que esto un poco es, si yo trazara líneas, lo que les indicaba al comienzo de este teórico, lo que era el equilibrio entre los distintos segmentos corporales. Ahí estoy haciendo una traslación a un articulador semiajustable de lo que serían medidas faciales. ¿Está? Sí. Ahí está justamente la ubicación estándar, ¿sí? Aflojás las cajuelas hasta que toquen la pared y están en 0.
Ahí está el modelo ubicado. Acá fíjense que no era necesario que estuviera el registro inferior. Acá está cubierto la parte inferior de la horquilla. Nomás fue para retener el material y que no se saliera el material superior. Pero si lo hicieran con Beauty Pink es súper útil en el consultorio porque con 3 taquitos de Beauty Pink, 2 posteriores y 1 anterior, uno aprieta y hay oquedades donde se retiene la Beauty Pink y ahí pueden tomar el registro tranquilamente. Ahí están justamente los modelos con el registro de mordida. En este caso, se utilizó un registro de mordida como si fueran rodetes. Fíjense que reemplaza los sectores posteros superiores. Ahí está la ubicación de justamente las cajuelas con el ángulo de Bennett de 15 a 30 grados. Eso se estandariza, ¿sí? De 15 a 30 grados. Ahí está justamente la ubicación de la cajuela. Esto es lo que decía que era justamente la púa interincisiva con las marcas cada milímetro. Entonces, cuando uno relaciona las ramas del articulador para montar el modelo inferior, puede lograr una apertura de 1 o 2 milímetros, 1 o 2 marcas, para compensar el espesor del material de registro de mordida. Bueno, esto es una sofisticación. Yo quiero saber si hasta acá me entendieron. Sí, doctor. Ahora yo les hago una pregunta. Hasta ahí vamos bien. Hoy aprendieron a usar laminillas de Long, hoy aprendieron a usar un jig de Lucia y aprendieron el montaje inicial del articulador. ¿Saben qué es esto que está en esta imagen? No. ¿O sí? No. No, Por ahí- con la voz inferior. Esto es un recurso muy útil para consultorio. Hay tarjetas que vienen de distintas marcas de articuladores, donde vos, una vez montado, con la graduación 0 y la graduación 15 a 30 grados del ángulo de Bennett, vas a revolear la púa interincisiva, ¿sí?, de la rama superior del articulador, en lo que te permitan los movimientos, y aflojando tanto el tornillo de la cajuela condilia como el tornillo de ángulo de Bennett, vos desplazás la rama y la graduación que te queda sería lo que le permite de movimientos las 2 articulaciones. ¿Se entiende? Ah, bien. Claro, yo no vivo en 0 y 15, porque No. si no rumiaría, dame pasto y agua, y no ejercería el movimiento masticatorio. ¿Estamos? Bien. Sí. Entonces, esas tarjetas en las cuales uno registra ángulo de Bennett izquierdo, derecho, cajuela condilio izquierda, cajuela condilio derecha, se llaman tarjetas oclusales. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, las compradas salen unos $5 cada uno. Entonces, yo les traje a la clase de hoy otro recurso que ustedes pueden utilizar en articulador, que va a ser poniendo separador en la cajuela donde cae la púa interincisiva. ¿Vamos bien? Sí. Poniendo separador de acrílico, van a preparar acrílico, ya sea color diente, ya sea acrílico cristal translúcido o la mezcla entre ambos. Van a poner separador en la púa y lo que voy a hacer es realizar todos los movimientos, retrusiva de la rama, lateralidad izquierda, lateralidad derecha, y esos movimientos me van a quedar marcados en el acrílico. ¿Me van siguiendo? Sí. El dibujo va a ser como una flor de lis. ¿Ok? Bien. Abro la rama y puedo dejar polimerizar solito ese acrílico que me quedó en la cajuela donde cae la púa interincisiva, o colocarle un algodón con agua bien caliente para completar la polimerización del acrílico. ¿Verdad? Sí.
¿Qué es lo maravilloso de esto? Entregás el articulador al protesista dental para que te confeccione la placa de relajación, la incrustación, el puente, lo que fuera, y ese registro en acrílico como una flor le dice a mi paciente, a mi mecánico dental, sin tener que darles medidas que quizá no sea su ámbito, no lo estoy criticando, quizá no sea su ámbito, ese va a ser la traducción de la libertad en excéntrica que va a tener mi paciente para que le encere. ¿Se dan cuenta? Claro, sí, sí, se entiende. Fíjense que ayuda porque él dice, él encera la incrustación, supongamos, dice, bueno, hasta acá, si no después va a quedar sobrecontorneado. No, hasta acá, si no la voy a desalojar. No, hasta acá, no, hay interferencia, saco un poco de cera. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Esto reemplazaría las tarjetas oclusales y es un recurso bastante económico. Claro, sí, sí. Con la pavada que es colocar una porción de acrílico, ustedes estarían programando el articulador para la rehabilitación sin tener que anotar medidas. Perfecto. Bien. Y voy a adelantarme un poquitito para mostrarles. Ese es un jig, pero realizado con acrílico Duralay. Ahí fíjense lo que les decía a ustedes. Este es el ejemplo de un jig con un punto central, pero que tiene dos marcas de lateralidades, que serían justamente la guía anterior al centro. La lateralidad izquierda y la lateralidad derecha tienen que ser iguales y depende de los ligamentos del paciente. Hay pacientes que mastican como por un lado, hay pacientes que desvían. No se olviden que todavía no llegamos a relación céntrica, ¿verdad? Sí. Entonces no tiene que ser porque el dibujo del libro si la Claro. realidad no es así. Claro, claro. Bien. Entonces justamente vamos a tener otro similar de esto, pero un intermediario, lo que ustedes conocen vulgarmente como placa de relajación, tiene su oportunidad, ¿sí? Tiene su oportunidad en un plan de tratamiento en rehabilitación. ¿Qué quiere decir oportunidad? ¿Cuándo lo indico y hasta cuándo lo puedo usar? Supongamos que quieren realizar una corona de porcelana cosida sobre metal. La oportunidad que yo tengo de desprogramar mi mordida, de tratar de llegar a relación céntrica con un intermediario tipo placa de relajación o jig de Lucia, va a ser, si hablo de restauraciones rígidas, durante la prueba de restauraciones coladas. ¿Qué quiere decir esto? Antes del bizcochado. ¿Se entiende? Bien. Yo puedo usar una placa durante el tallado, durante la confección de provisorio, puedo usarlo durante procedimientos de alargue de corona clínica, hasta que llegó el momento del bizcochado. Ahí tiene que estar justamente en céntrica. Lo mismo en faz restauratriz. Tallé la incrustación, hice la prueba, coloqué ionómero de vitrio, mandé a hacer la incrustación. Ya para el control final de los puntos A, B y C de la oclusión, tengo que tener una aproximación céntrica. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Posterior al tratamiento de ortodoncia, si quedó con síntomas articulares, puedo colocar un desprogramador. Luego una cirugía de implantes, ¿pero qué tiene que ver? Si a mí me pusieron el tornillo del implante, pero cuando realice la carga protética, tengo que tratar de que mi paciente esté lo más aproximado a relación céntrica. Esto no se los voy a leer porque es muy posgrado. Y vamos a los requisitos. Esto es un desprogramador, esta es la confección, cera rosa común y silvestre, y los caninos con cera para incrustación sin memoria.
Justamente un desprogramador, fíjense, tiene que cumplir con distintos requisitos. Una vez que ustedes en su consultorio instalen una placa, esta placa es removible, es de acrílico rígido, termocurable, para maxilar superior. Para la fase de desprogramar, ¿qué querría decir? Olvidar cómo el paciente muerde, olvidarse de la oclusión habitual. Tengo que tener contactos bilaterales simultáneos en palatino de la placa. Vamos de nuevo. La placa tiene que tocar igual en palatino de los dos caninos de la placa. ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. Esto es contacto bilaterales palatinos en la placa con los caninos inferiores. ¿Vamos bien? bien. Así se entrega una placa. Vamos bien. Y en posterior, una vez ubicada con el uso de la placa, a medida que se usa la placa, voy a lograr contactos bilaterales simultáneos posteriores. Contactos simultáneos bilaterales posteriores. Mínimo 3 de cada lado. No interesa de qué elementos. ¿Se entiende? Bien. Ahí es cuando uno dice en nuestra jerga que una placa está balanceada. ¿Sí? Como verán, remeda la guía canina. Este paciente, discúlpeme la vulgaridad del término, se había comido los caninos. Entonces, ¿con qué altura hay una placa? ¿Qué les parece? Y aproximadamente de 3 milímetros. Claro, reproduce Lely, ¿verdad? Claro, Siempre y cuando logres la disclusión posterior, ¿verdad? claro, sí, sí. Acá, no te creas que todo lo que nos envía el protecista nosotros no lo modificamos. Muchas veces la placa puesta responde a Lely, pero haces las guías y hay contactos posteriores. Claro, Entonces ahí aumentamos la altura de la placa, ¿se entiende? sí, sí. Entonces justamente con el ejercicio de la guía anterior y el ejercicio de las guías laterales, lográs la disclusión del resto de los elementos. Fíjate, después del uso de placa, como hablábamos antes, que yo quería saber si colocando una placa mi paciente tenía contactos distintos, ¿sí? En PMI o en oclusión habitual y en relación céntrica. Entonces, a los mismos modelos se los volvía a remontar con dos distintos registros de mordida. El primero que tome en habitual y el segundo que tome supuestamente en céntrica después del uso de la placa. Fíjense cómo hay contactos distintos. ¿Me siguen? Sí, doctor. Y hay contactos parafuncionales, que es el que está marcado en verde. Entonces, a mí me ayuda muchísimo, porque digo, mira vos, si modificaron los contactos usando la placa, pero ¿qué hace ese contacto descolgado en esa vertiente interna del cresta marginal que no tiene nada que ver? Y ahí vos tomarás la decisión de derivar una ortodoncia o hacer una sustracción y un desgaste selectivo. ¿Sí? Siempre traten de corroborar, les vuelvo a repetir, de paso autoevalúan su tratamiento. Registro de mordida antes de la ejecución de un tratamiento, durante y registro de mordida final. ¿Me siguen? Sí, doctor. Entonces, para terminar, muchas veces, si el paciente tiene sintomatología en la articulación, desviación mandibular, desalojo, antecedentes traumatología, luxación mandibular, desalojo, antecedentes de traba mandibular, vas a comenzar desprogramando. Si tienen síntomas articulares, les digo para sus pacientes integrales, pero muchas veces te das cuenta en la ejecución del tratamiento. ¿Ustedes a este paciente le pondrían una placa? Les cuento, el motivo de la consulta del paciente fue que quería la rehabilitación del elemento 12.
Y sí, están todos súper desgastados. Exactamente. Y Además, cualquier cosa que, me parece, ¿no? Cualquier cosa que hagamos en el 12, si sigue con ese apretamiento, lo va a romper. claro, no va a resistir. Y aparte hay que pensar, uno tiene una integridad dentaria, una dureza Knoop, una dureza Vickers. Si han estado claudicadas por la fuerza del trauma, muchas veces tengo que imaginarme. Y yo puedo tener un recurso diagnóstico, hay miles. El más clásico, no sé si lo escucharon nombrar, es el encerado diagnóstico. Sí, Entonces yo les voy a resumir en esta media hora que nos queda cómo serían las fases de la etapa preterapéutica. Yo tengo un plan de tratamiento en rehabilitación que se va a dividir en 2 etapas o fases. Una que se llama preterapéutica o de diagnóstico y una que se llama terapéutica propiamente dicha. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. La fase preterapéutica o de diagnóstico puede llevar 2 a 3 sesiones. Depende de la complejidad de lo que trae el paciente. Juguemos a que no está en fase de urgencia. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Y qué le realizaría en una primera sesión a un paciente? Un paciente como este, En general, sí, sí. fotos Historia y clínica, lo más impresiones. importante. La historia clínica, sí, ¿qué más? O sea, todo lo que sea métodos directos de diagnóstico, ¿no? Chicos, aplico los métodos directos de diagnóstico. ¿Qué más hago en la primera sesión? Le tomo los modelos, hago fotos. Sí, ¿qué más? Tome los modelos, muy bien. Tome las fotografías, ¿qué más? Ortopantomografías, radiografías. Métodos de diagnóstico. Claro, pero que Lucía y Florencia tienen un ortopantomógrafo, qué suerte. No. No. Le hacemos el pedido. El Espera, motivo de consulta. tomaste las impresiones. ¿Cómo dijimos que hacía para relacionar las El impresiones? registro. el registro, claro. El registro de Bueno, Registro de mordida. entonces vos vas a tener ya armas. Estudiaste la oclusión en boca. ¿Me seguís? Sí. Sí, Ajá, tomaste las impresiones, pero hay un detalle. Yo tengo que estudiar la oclusión del paciente, pero yo no le puedo hacer un corte a nivel de la cesta cervical y quedarme con la cabeza del paciente. Tomé modelos y tomé mordida. ¿Qué me falta? Montar en el articulador. Y para montar el articulador, Paula, ¿qué necesitaba antes? Tomar las medidas con el arco facial. Ajá, exacto. Entonces, termino esa sesión tomando el registro con el arco facial. ¿Está? sí, Ya me ayudó el paciente, ya lo sostuvo con los pulgares, ya termoplastifiqué el material del registro, ya me quedó la horquilla tenedor y bien ajustado el registro con el arco facial. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya después podré hacer el montaje. ¿Vamos bien? bien, sí, sí. Entonces, me queda para trabajar a mí en la oclusión del paciente. Cosa que en la segunda sesión de la etapa preterapéutica o de diagnóstico ya estén montados los modelos. Entonces yo, como si fuera la cabeza de Hamlet, yo con el paciente sentado, compare oclusor y articulador para ver si está bien montado o para ver cuál es la realidad de la cinemática mandibular, porque el articulador es semiajustable, es pobre en los movimientos. ¿Vamos bien? Sí.
Entonces, todo lo que yo estudié en el articulador lo voy a ampliar, lo voy a complementar comparando, segunda sesión, la boca del paciente con el articulador, ¿ok? Bien. Sí, profe. Ahí en la segunda estudio lo que me decían recién, chicas, ustedes, la ortopantomografía digital, tomo la seriada y ya con los modelos vaciados me fijo qué entra y qué no entra. ¿Pero a qué se refiere usted en qué entra o qué no entra? ¿Con qué se puede higienizar? O sea, los modelos me van a decir qué ancho de encía insertada tiene, me va a decir los modelos si tienen nichos interproximales. Entonces, con los modelos propios del paciente y con la ortopantomografía y la seriada, voy a poder motivar y decirle, mire, en un primer tiempo usted tiene tal requisito, le voy a dar de cepillo tal. Y después va a complementar con este elemento de higiene, porque es donde usted tiene que reforzar, es donde usted puede entrar mecánicamente y remover la placa bacteriana. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, todo esto voy a complementar estudiándolo al paciente con los métodos directos y los métodos indirectos. Voy a poder estudiar al paciente y completarle un diagnóstico y elaborar un pronóstico. Quizá que me falta algún método, como cuando me preguntaron al principio del seminario el ondaje para qué servía. Quizá que me falte, pero yo puedo planificar. Como dijimos en el seminario número 2, el primero fue de reglamento. En el número 2 dijimos, ¿en qué se basa un plan de tratamiento? Diagnóstico general presuntivo y pronóstico general e individual. Ya con los métodos directos e indirectos de diagnóstico, fijándome bien el registro de indicadores periodontales y estudiando la oclusión del paciente, yo ya puedo elaborar un diagnóstico general presuntivo. Y predecir, valor predictible, predecir o pronosticar qué va a pasar con esa boca de ese paciente y elemento por elemento, elaborar un pronóstico. ¿Con qué va a culminar? ¿Con qué va a culminar una fase preterapéutica o de diagnóstico? Con la propuesta de tratamiento. Supongamos, Débora, supongamos que vos me ofrezcas una carilla como tratamiento. ¿Me vas siguiendo? Sí. Y que yo te diga, no te entiendo. Sí. O ¿Cómo sea, me explicarías? Cualquiera puede responder, ¿no? A través de un encerado diagnóstico, devolviendo totalmente cómo va a ser la restauración para que el paciente pueda ver cuál va a ser, digamos, el resultado de ese tratamiento propuesto. Exactamente. Entonces se habla de simulaciones hoy en día. El encerado o enfilado de diagnóstico es rehabilitar en un articulador con cera para incrustación sin memoria. ¿Me van siguiendo? Claro, sí, sí. El diente más largo lo cortas, el diente que está muerto en la ortopantomografía lo extraes, el diente que está comido con este lo suplementas. ¿Vamos bien? Sí. Eso es un encerado de diagnóstico. Se realiza en articulador y con cera sin memoria. ¿Ok? Sí. Ok. Pero ahora será trasladado con una terminología más cool. Entonces, ahora se le llama maqueta o mock-up. Entonces, con diferentes tipos de acrílico, resinas bisacrílicas, se hace la simulación de cómo va a culminar el plan de tratamiento, pero con el aspecto cromático del diente. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el encerado de diagnóstico y un mock-up? El mock-up puede actuar también como rehabilitación intermedia.
¿Qué quiere decir eso? Mire, le hago la prueba de cómo va a quedar. Se lo coloco a manera de provisional. Úselo. ¿Y para qué quiere que use? Para que apoye la lengua, para que eduque los labios y para que usted y su entorno opinen. Pero doctor, esto es importante porque yo le tengo que hacer sustracción, por ejemplo, le tengo que desgastar para colocar carillas y el esmalte, señora, no crece. Entonces, antes de que usted tome la decisión de que le es empática y le gusta mi propuesta, me gustaría que haga una prueba terapéutica unos días. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, sí, doctor. Entonces, los resultados, chicos, son increíbles, para bien o para mal, ¿no? Vez pasada contaba la doctora Alonso en el teórico de oclusión de una vez que sobrecontorneó los bordes incisales en los anteroinferiores y su paciente, su amiga, no podía cortar. ¿Se acuerdan que contó el ejemplo? No podía terminar de cortar los alimentos. Bueno, ha pasado de todo. Dislalias. ¿Cómo estás? Sí. Yo, porque habla como duende. Pero está cómodo. Sí, re cómodo. Y yo decía, ¿qué hice? Otras pacientes que había sobrecontorneo vestibular y venían con la boca pintada, las caras vestibulares. Todo bien, doctor, pero me pinto los labios y me queda todo coloreado, no puedo hacer así. O, mire, no es lo que pensaba, la forma de los dientes no me gusta, o delirios, alárgueme los dientes. Y como veíamos en esta situación clínica, pero se come todo lo que le pongo en la boca. Usted necesita un tratamiento articular antes. No, yo quiero los dientes. Nosotros tuvimos en posgrado una paciente que toda la semana nos traía una foto de una artista distinta. Qué problema de personalidad, ¿no? Entonces, cada semana, muy buena pagadora, cada semana quería un aspecto de un diente distinto. Realmente una frustración. Entonces, el encerado de diagnóstico, el enfilado de diagnóstico te da tiempo y es una prueba terapéutica, el mock-up. No solo es una prueba de diagnóstico, porque sería una rehabilitación provisional casi temporaria. ¿Me van siguiendo? Una consulta. Lo que vos quieras. Yo hago el encerado diagnóstico y a partir de ese encerado de diagnóstico hago el mock-up. Eso es un método, Marianela. Ahora que están los escáneres, Claro. podés hacer una simulación con odontología digital. Ah, bien. Y podés hacer otra que no te voy a mentir, no son muchos los diseños, pero muchas veces te es útil diseño digital de la sonrisa. Bien. No te creas que es una cosa ultra sofisticada, Marianela, con que vos tengas en tu compu un Windows de 2016 para arriba. Sí. ¿Compras las plantillas? Sí. ¿Le tomás fotos al paciente de frente en reposo y sonriendo? Sí. Y ahí podés dibujar. Bien. Es útil, no te voy a decir que es determinante, Claro. pero es otro método. Bien. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay distintos métodos. En este momento, Marianela, yo no te voy a mentir. Yo no tengo el escáner, me lo estoy por comprar, ¿sí? Claro, pregunto porque yo he visto, por ejemplo, como que hacen ¿cómo se diría? Hacen como un protector de acrílico y después lo Sí. rellenan con resina, que Sí. es como un poco más fluida, pero también he visto otros que son totalmente diferentes y sí lo hacen a partir primero del encerado diagnóstico, digamos. Claro, por ejemplo, en mi posgrado justamente se hace un intermediario de 0,8 milímetros. ¿Me seguís? Sí. Arriba del encerado, Marianela. No te pierdas esto. Arriba del encerado. ¿Me seguís? Sí, lo escucho. Lo coloco en la heladera, lo mojo en agua fría y lo coloco en la heladera. ¿Vamos bien? Bien, vamos bien. Para que cuando coloque la plaquita de Vacupress no me derrita la cera.
Claro, Bueno, listo. Compacto, impacto, y me va a quedar el intermediario, que sería la plaquita de silicona, del tamaño de dientes que le di con el encerado, ¿ok? sí, sí, Entonces, ahí lo puedo transformar una vez que el paciente le talle claro, para que quede como provisionales. bien, bien, bien. La otra te vuelvo a repetir porque en este momento que aún no me compré el escáner, en breve me lo voy a comprar, con consentimiento del paciente, porque no es ético, Marianela, mi protesista le escanea la boca. Claro, Yo le pregunto al paciente, si el paciente no tiene inconveniente, mi protesista le escanea la boca. ¿Me va siguiendo? sí, Entonces la rehabilitación en definitiva, por ejemplo, un disilicato de litio, me las hace él en resina acrílica. claro, Lo pongo en boca, hago las pruebas oclusales en estática, en dinámica, las relaciones de contacto, pulo todo, la resina acrílica. ¿Vamos bien? sí, vamos bien. No sabés lo que me favorece, porque todas las pruebas las hice antes, entonces no tengo que estar 3 horas desgastando porcelana. Claro, Entonces, una vez que está terminada, él me lo vuelve a escanear a mi restauración provisional corregida y me la transforma en litio, en circonia. claro. Está bueno, son maneras. Buenísimo. Sí, mucho más sencillo. Suena más sencillo, probablemente tenga más pasos, pero Uy, a mí me salva la vida porque lo dejo con el punto ABC de la oclusión perfecto y después viene y no tengo que tocar nada. claro, Fíjense, si no es mentira lo que les digo, para cerrar, esto es un encerado de diagnóstico. Este paciente, su motivo de la consulta, él quería prótesis fija. Este paciente no era consciente de su disfunción temporomandibular, de su disfunción articular, y había tenido extracciones traumáticas en los 6. Era otro momento de su estado de salud, era otro momento de su poder adquisitivo. Entonces, justamente, este es un encerado de diagnóstico en articulador con cera para incrustación sin memoria WIMIX, donde queda justamente demostrado, fíjense, cuando se le mostró al paciente la cantidad de tejido que había perdido y para su rehabilitación, que necesitaba una terapia correctiva previa, con injertos óseos de regeneración ósea, y la verdad que sirvió de mucho para motivar y sobre todo, doctores, para no prometer sin tener un conocimiento a full del paciente de cada uno. Chicos, ¿se entendió la clase de hoy? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Sí, sí, muy buena, doctor. Bueno, chicos, les mando saludos, que pasen una linda semana. Nos vemos la próxima. Igualmente, Profe, que estés bien. Igualmente, chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Gracias, Doc. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Ustedes. ¿Esta es la grabación?